A ver hoy tiene que ver con el funcionamiento de la cámara, tiene que ver con el comportamiento y con todos los circuitos que lo hacen funcionar y también los casos que voy a poder reparar y los que no voy a poder reparar. Vamos a ver que el funcionamiento es demasiado fácil porque solo hay tres elementos. Está el socket de la cámara, está el procesador y está el IC de power. Estos tres en conjunto son los que hacen funcionar o los que comparten información para que podamos ver nuestra imagen o la imagen de lo que estamos captando y el procesador la ilustre y la podamos ver en la pantalla. Entonces vamos a ver que como primordial debe de haber unos voltajes y unos valores en esas pistas y algunos son primordiales, otros son secundarios y otros tienen un comportamiento después que se activa la cámara y cada una de sus funciones. Vamos a ver que los valores que siempre van a estar fijos cuando la cámara esté en reposo o no esté activada van a ser estas dos puntas que vemos acá, estos dos contactos. Uno se llama I12 clock, que tiene que ver con lo que es el funcionamiento de lo que tenga que tener con el tiempo de reacción, el tiempo de tener la cámara activa, el tiempo de poder entrarla en ahorro de energía, saber cuándo se le dio la orden. Todas estas líneas es la que informa y envía las señales de tiempo que deben de estar en la cámara. Vamos a ver otro voltaje que hay acá, que es de 1.8 voltios y que viene la información viene desde el procesador, pero lleva una resistencia colgada al circuito y que la resistencia en uno de sus extremos tiene un voltaje que es de 1.8, pero este voltaje es diferente a este otro que vemos acá porque este es un voltaje de 1.8 voltios diagonal. ¿Qué significa eso? Que ese voltaje es una línea establecida por el IC de power para habilitar algunas funciones. Esta misma línea la hay en el trackpad, esta misma línea la puede haber en la memoria cuando lo veíamos, esa misma línea la hay en la señal. Es un voltaje requerido por el sistema y lo envía el IC de power. Es un voltaje que está siempre presente en el lugar donde esté activo o desactivo, porque es un voltaje que tiene que estar ahí en la línea para reaccionar inmediatamente apenas el software habilite el funcionamiento. Vemos que la otra línea, que también tiene 1.8 voltios diagonal, es esta que también tiene una resistencia. Estas dos resistencias son de 4.7K en la escala de ohmios. Si una resistencia de esas no está ahí, el circuito va a poder trabajar mal o no va a ser estable aunque llegue el voltaje, porque es quien permite que pase el voltaje adecuado, que no se pase dependiendo la tolerancia que tenga su funcionamiento, que no pase de esa tolerancia de voltaje. Vamos a mirar también que hay unas pistas que van directamente al procesador y la mayoría de esas pistas tienen como nombre data 01, data 0, data 1, data 2, data 3 hasta data 8 y son las que recopilan la información que está capturando la cámara, las imágenes y todo lo que está transcurriendo en su enfoque. Esa información va hacia el procesador y estas líneas llevan y traen información. Son doble vía porque llevan información y traen también configuración. Digamos que envía información, pero por ahí mismo también el procesador le da la orden que haga zoom, que disminuya, que aclarezca, que la imagen se vea de un tono, que se vea de otro tono. Entonces comparten esas funciones. Estas líneas que vemos, en caso tal de que las perdamos, las líneas que van directamente al procesador, este es el procesador. Todas las líneas que van directamente al procesador y que no tienen otro punto de referencia, digamos
como esta, que van directamente por debajo, subterráneas, no tienen visibilidad por ninguna parte de la superficie, entonces esas líneas no van a poderse reparar. Las líneas que vamos a poder reparar son las que tienen continuidad a una resistencia, a un condensador, a un punto de test point, que son estos que son los puntos de referencia o de prueba, donde yo puedo hacer una lectura de voltajes y poderme dar de cuenta si está llegando ese voltaje requerido. O estas que tienen continuidad a estos circuitos que en el plano aparecen, pero que realmente la OAR no los usó porque no hubieron necesidad para su funcionamiento. Aquí en el plano aparecen que iban condensadores, resistencias, y ahí vemos que no hay nada, porque el creador determinó que no fueron necesarios o que tal vez trabajaba mal con esos circuitos y los deshabilitaron. Aquí vemos que hay unas resistencias que están de color verde, y aquí vamos aprendiendo más. Estas resistencias, siempre que casi que las encontramos de ese color, son resistencias de 0 volt, de 0 ohmios. Cuando uno los mide con el multímetro en la escala de ohmiaje no marcan ningún valor y tienen continuidad directa. Vamos a ver también que estas líneas que vemos acá, esta que dice 2.85 CAN y esta que dice 1.85 CAN, vienen desde el IC de Power, y estas líneas llevan ese voltaje, pero solo cuando el procesador lo ordena. Vemos que hay dos líneas que están fijas, siempre están ahí establecidas, pero que hay otros voltajes que los habilita el procesador para activar ese funcionamiento. Las dos líneas activas están ahí permanentemente alimentando la cámara o alimentando el circuito, para que cuando se active reaccione inmediatamente, alimente el circuito, y de una entonces el procesador envía un pulso, una información al IC de Power, o habilita las líneas para que salga un voltaje por acá, porque recordemos que el IC de Power es un administrador de voltaje, es la fuente de poder de este celular, y entonces envía ese voltaje a los conectores y en este caso a estos condensadores, y vemos que las dos líneas que vienen de allá tienen condensadores. Estos condensadores están aquí, ya hemos aprendido que ellos cargan un voltaje y lo tienen ahí dentro de esta cápsula internamente, y que cuando hay una deficiencia en milésimas de segundo de un voltaje, ya sea por una interferencia o por otras cuestiones que suceden dentro de la velocidad de los datos que recorren, entonces el procesador este condensador actúa como una ayuda al circuito, y cuando está esa deficiencia, digamos que acá siempre hay 1.8 voltios, ese condensador se carga siempre con un nivel establecido, y cuando digamos si hay 1.7 se dispara y la corriente ya no está enviándola hacia el lado opuesto, sino que se devuelve, alimenta, y eso es en cuestiones de milésimas de segundo, vuelve y carga porque hay una constante del voltaje, y entonces estabilizan ese circuito y dando una fluidez exacta y estable para que nunca haya un corte o se nos cierre la cámara. Hay veces que abrimos la cámara y se nos cierra, puede ser un condensador de estos que esté fallando y nos permita que no tengamos esa fluidez en los datos hacia el procesador. Aquí vemos una que tiene una X, esa no tiene conexión por ningún lado. Vemos que esa resistencia es de 100K, es de un alto valor, y una de sus pistas está a tierra. Son muy pocas las resistencias que vemos, tienen que tener de un valor alto que tengan una de sus pistas a tierra. Aquí vemos otra resistencia de las que hemos visto verdes, y estas resistencias son de cero valor. Las que vemos que tienen flechas hacia ambos lados es porque llevan y traen información, y aunque aquí hay unas que del procesador hacen lo mismo,
y no las marqué porque son líneas internas que en caso tal de que alguna de esas falle, va a ser muy poca las probabilidades, aunque he reparado y he hecho algunas cosas para tratar de recuperarlas. Este es el funcionamiento general. Ahora vamos a ver el comportamiento de cada una de ellas. Vamos entonces a ver que cuando la cámara esté desactivada, o sea que no hemos ingresado al menú, que no le hemos oprimido el botón directo para el ingreso de la cámara, botón lateral, entonces va a haber este valor 1.8 voltios diagonal y 1.8 voltios diagonal, y estos valores vienen desde una línea, no vienen individuales. Si usted prueba continuidad, posiblemente haya continuidad entre las dos, y esos voltajes vienen directamente desde el IC de Power para alimentar esa línea. Este mismo voltaje lo vemos que también está presente en el lector de la memoria, que está en el trackpad, que está en la señal. Esto lo vamos a ver en la última clase, qué voltajes alimentan cada una de las funciones y qué precauciones debemos de tener con los voltajes directos, porque nos ayudará a aprender otras cosas. En este caso, entonces, cuando yo destapo mi celular, no funciona la cámara, lo primero que voy a hacer es una lectura de voltajes para saber si está fallando por alguna de sus líneas principales, las que traen información o las que traen voltaje, para que él pueda activarse. Aquí entonces vemos que el comportamiento será diferente cuando yo ingrese al menú y active la cámara. Cuando esté en ahorro de energía o no esté activado, este es el único valor que voy a poder tomar medir. Si usted hace medida a todos estos valores, a todos estos puntos, no va a tener ningún valor. Por acá hay una que tiene como medio voltio, es la única que tiene un valor muy bajito, pero no la quise incluir porque es un valor muy bajito. Sin embargo, vamos a tener eso presente. También vemos que cuando esté constante el voltaje, este voltaje ya entonces será el voltaje que va a aparecer cuando la cámara empiece a enviar información al procesador. Apenas se activa, en estos puntos aparece un valor que me va a servir para saber si es estas líneas las que no están funcionando, porque quizás puede abrir la cámara y se quede negra, puede abrir la cámara y no tomar fotos, puede abrir la cámara y no funcionar. Vamos a tener presente estos valores. Los valores anteriores es cuando yo abra la cámara y me bote también un error que diga cierre todas las aplicaciones o un error parecido para poder abrir la cámara. Esos serían los valores que podemos tomar. Este es el voltaje que siempre debe haber en las dos líneas que están permanentemente con voltaje, esté activa o no esté activa la cámara. Ahí vemos 1.7, 1.8. Aquí el comportamiento en voltaje de la cámara. Vamos a ver que las únicas que tienen voltaje son estas dos que están acá. Ahí vemos 1.7 y 1.8. Y que el resto no tiene ningún valor. Los puntos señalados que están de test point, de prueba, para yo saber si está llegando un voltaje, todos me dan cero valor. Pero cuando activo la cámara, cuando activo entonces la cámara, entonces vamos a ver que los valores ahora sí van a cambiar, y que vamos a ver que aquí entonces está el voltaje 2.85 que viene del IC de Power, y vamos a ver otro valor acá que es 1.8 voltios que también viene del IC de Power, y acá vemos ya un valor de 1.8, y son los puntos que ahora cambiaron de valores. Y ya los otros que no podemos probar porque están debajo de la cámara,
envían información hacia el procesador para procesar la imagen y todo lo que está ocurriendo. Porque si quitamos la cámara para probar los puntos de abajo, solo podemos probar los 2 puntos, porque esos voltajes que hay acá alimentan la cámara y se distribuyen por todo el circuito, pero la cámara debe estar haciendo contacto para poder tomar la prueba de lectura. En este caso no vamos a hacer lo mismo que hicimos con la memoria, porque igual esto no lo va a poder hacer ninguno de ustedes que pueda ponerse a soldar todos los cables para hacer simplemente la prueba. Entonces lo único que podemos probar sería ese comportamiento y probar las continuidades. Bueno, colega, quiero hacer este video con un celular que llegó de otro técnico, por eso ya no tiene el backup y eso, porque no le funciona la cámara, y quiero aprovechar para ver cómo me comportaría yo y qué analizaría yo o qué ejemplo tendría usted para empezar a descartar. Ahí vemos, dice no se ha podido iniciar la cámara, cierre las otras aplicaciones. Ahí vemos que bota el error, y vamos a ver entonces cómo actuaría yo para mirar qué puedo hacer. Pueden haber muchas las opciones que generen esta falla. Entonces voy a tener presente, primero, la cámara es de contacto, tiene que estar ajustada. Si la cámara no está ajustada, no va a funcionar, él no la va a leer. Vamos a revisar primero eso. Ahí veo que está bien, sin embargo vamos a sacarla, la vamos a sacar de los seguritos sin ir a dañarlos. Ella trae unos seguritos, vamos aquí a mostrar cuáles son los seguritos, y yo tengo que levantarlos. Ella trae acá unos seguritos y yo tengo que cuidar de no irlos. Le hago hacia un lado, pero hundo para que baje y salga fácil. Esta ya la han intentado zafar, está un poquito maltratada. Vamos a hacerle por el otro lado. Inclusive acá ya no tiene el seguro de este lado, ya no tiene el segurito de este lado, pero sin embargo con estos 3 debe funcionar. Lo primero que voy a hacer sería mirar cómo está el circuito. Mirar cómo está. Y se alcanza a ver bien. Entonces voy a tratar de darle voltaje para poder revisar los voltajes primero que todo. Y aquí ya lo tenemos de nuevo encendido, pero hemos inventado ahora algo. Hemos cortado una carcasa antigua, una carcasa vieja, para que nos alimente bien el teléfono, no tengamos que soldar cables. Y vamos a hacer la lectura entonces de voltaje para ver por qué no está funcionando ese teléfono. Vamos a poner a tierra una de las puntas del multímetro. Y vamos a tomar entonces valores. Primero vamos a ver si me está tomando correcto el valor. Sí, 3.8, está bien, está funcionando. Voy a tomar los 2 valores que deben de haber cuando la cámara está desactivada o activada. Igual tienen que estar, que son los 2 voltajes, 1.8. Muy bien, aquí los tiene. Entonces vamos a revisar si los tiene en el conector. Voy a encender esta cámara para que miren a dónde estoy haciendo las pruebas. Y con esto ustedes tengan una guía de cómo proceder cuando tengan una falla de cámara. Vamos a tratar de ubicarla, que se pueda ver todos los puntos de prueba. Listo, vamos a dejarla ahí. Y entonces vamos a hacer la prueba que hicimos. Entonces la prueba que hicimos entonces es acá. Ahí vemos si en 1.8, la otra prueba es acá 1.8, y los demás puntos no tendrían que tener ningún valor, porque si no también puede ser que hay un corte de voltaje y eso también estaría generando la falla. Bueno, está bien, ningún punto. Ahora voy a ver si el pin está mandando, porque también esto es lo que tengo que mirar,
si la información está pasando al otro lado. Aquí a este pin no está pasando, a este sí. Parece ser que el pin, cuando toco el pin, no me está mandando el voltaje. Y voy a revisar mi plano a ver si ese pin es el que tiene que ver. Bueno, esas dos líneas tienen que tener voltaje constante. Y estoy mirando que es correcto la lectura de voltaje, pero aquí al pin no me está llegando ese voltaje. Quiere decir que por debajo está mal soldado, está sulfatado, y voy a tener que hacerle algo, voy a hacerle limpieza y voy a resoldar por debajo. Pero vamos a determinar bien si esa es la falla. Correcto, acá tiene la lectura de voltaje. Aquí no tiene la lectura de voltaje, pero la falla está fácil porque el voltaje lo tengo aquí. La línea que va interna no está conectada con el pin y por eso no está enviando esa función. Por eso está saliendo el error. Vamos entonces a observar a ver qué alcanzamos a ver cuál es la falla. Bueno, aparentemente no hay una razón para que esa pista no dé continuidad. Estoy revisando con el microscopio, con el que tengo acá y el personal, y no veo que la pista esté ni sulfatada ni se vea oxidada. Entonces voy a hacer una prueba de continuidad a esa pista a ver si es que no tiene continuidad, porque me está llegando el voltaje a donde debe llegar pero no está subiendo a los pines de la cámara. Entonces vamos a tomar la lectura de continuidad y ahí vemos y vamos a probar continuidad, y afirmativamente donde tiene que tener continuidad no tiene, y la otra pista sí tiene. Lo que voy a hacer entonces es lo siguiente: voy a tratar de hacer una limpieza, aplicar flux acá, untar flux ahí adentro. Es esta pista la que está molestando, y con la punta del cautín voy a tratar de retocarla, porque muy probablemente desde aquí, que es el último punto, allá se dañó la pista. Y aquí vemos que cómo tendría que sonar si tuviera continuidad, pero esta no tiene continuidad. Y ya he levantado acá, he levantado y he tratado de abrir espacio con una agujita, un poquito le he levantado un poquito de ese plástico que hay ahí para que me dé espacio para poder soldar un cablecito allá y unirlo aquí a este punto. Ella tiene una pistica interna, con el plano vamos a ver que se alcanza a ver una pista interna ahí, o ustedes allá en sus casas van a ver una pistica que viaja, y esa pistica se rompió y no está llevando esa información. Entonces voy a soldar un cable, pero será difícil mostrarles acá en video el procedimiento, ya que necesitaría poder fijar bien. Sin embargo, voy a tratar de acomodar todo para poder mostrarles el procedimiento. Bueno, y aquí entonces ya he preparado un cablecito. Como en la primera clase les enseñé, lo estañé, y voy entonces a tratar acá de poder, un poco incómodo, pero quiero que ustedes vean el procedimiento, cómo solucioné eso. Ya estañé el punto de test point, el punto de prueba, hasta donde está llegando el voltaje. Ahora tengo que tratar de soldar ese cablecito allá a la patica esa. Esto me llevará un poquito aquí de dificultad, pero entonces vamos a ver si logro soldarla. Aquí voy a tratar de que puedan ver bien cómo la voy a soldar. Primero le unté estaño al cablecito para que solo sea tocarlo allá con la punta del cautín. Esto no es magia ni nada,
Esto es práctica. Tienen que aprender a hacer estos puentes, porque ustedes me dirán, no, pero yo hago eso y no me solda el cable. Tienen que aprender a manejar las técnicas, y también el flux que uso es el milagroso que me ayuda a tener estos resultados con mis reparaciones. No me puede quedar unido al otro punto, y ahí vi que ya quedó bien agarradito. Ahorita voy a tratar de que no se me vaya a desconectar cuando le dé calor y lo quiera soldar allí a donde está llegando el voltaje. Y ahí ya lo coroné, ya pude hacer el puente. Ahorita entonces vamos a probar si funcionó. Ahí ven muy claro qué fue lo que hice, y de todos modos voy a rectificar que no me haya quedado unido con la otra pista. Voy a probar continuidad, y ahorita voy a ver si ahora sí tiene continuidad, y positivamente tiene continuidad, y con la otra compañera no tiene continuidad. Entonces muy probablemente ya arreglamos este problema. También les quiero dar este detalle: si no tiene buena conexión no va a funcionar la cámara, pero este no era el caso. Pero cuando llegue un caso y usted vea todo bien, y sin embargo eso se veía bien, o sea, si no tuviera ese conocimiento que ustedes están aprendiendo con el plano y saber qué voltaje llegaba, usted no iba a ser nunca capaz de solucionar esa falla, porque ahí quedaríamos, no se veía nada, no se veía ni sulfatada ni reventada, sino que la pista internamente, estos punticos los voy a alzar muy suavemente, no tengo que hacer mucha fuerza, en caso tal de que sea por contacto. También puedo limpiar con un borrador de nata los contactos de la cámara por si están sulfatados. Y aquí quiero regalarles un detalle: la gente no sabe qué hacer cuando sacan la lata y está como esto, porque la lata tiene que estar derecha, si no puede hacer contacto con algún condensador. Voy a agarrar unas pinzas y la voy a tratar de tener como la saqué, cuadradita, que ella estaba bien cuadradita, y voy a tratar de que quede lo más cuadrada posible. Con una pincita de esta le hago presión a los bordes hacia adentro, y ella va a tratar de quedar otra vez cuadradita. Ahí vemos que ya quedó más o menos cuadrada cuando la meta acá, entonces funcionará de nuevo, y vamos a ver si tuvimos éxito con esta solución, y vamos a cobrar mañana a nuestro colega por esta solución. Vamos a esperar que inicie para no gastar tanto tiempo acá esperando. Ya encendió el teléfono, y aquí vemos que ya la cámara está funcionando correctamente. Y no se dejen impresionar cuando vean resultados como estos, porque los pueden engañar. Tienen que estar seguros que es el mismo teléfono que ustedes miraron que estaban reparando, porque les pueden mostrar procedimiento en algún curso que usted dice, wow, pero eso no lo hace nadie. Pero acá vemos que es el mismo teléfono al que le practicamos la solución, y que ahora ya está enviando su voltaje y está subiendo la cámara, y la cámara está funcionando perfectamente. Ahorita entonces vamos a tratar de revisar el que hemos tenido de prueba todo este curso, ya que tampoco quiere abrir la cámara después de tantos problemas que ha tenido, de tantos injertos y cirugías que le hemos hecho para poder hacer el curso. Entonces vamos a ver si lo podemos solucionar, y si no, explicaría hasta dónde podemos arreglar un teléfono que tenga problemas de cámara. Bueno, les quería mostrar otro procedimiento, pero fue sencillo, ya está funcionando la cámara. Antes del curso, del procedimiento anterior, quería hacerle una prueba y no me quería funcionar la cámara, pero simplemente la destapé, levanté los contactos, volví a ensamblar la cámara, y ahí vemos que está funcionando. Entonces pueden ser varias cosas: una que no esté haciendo buen contacto, y otra que puede ser alguna de las líneas. Solo no va a tener solución cuando alguna de las líneas que van al procesador estén dañadas. ¿Cómo que estén dañadas? Pues que no envíen el voltaje
que no retornen el voltaje como aprendimos a medirlo, en ese caso no voy a poder hacer nada. Ahí quedaría ese problema sin solución. Vemos otro ejemplo de la misma pista, porque como esta pista lleva un voltaje, bueno, en el caso anterior fue quizás por un golpe o un maltrato al celular, pero en este caso fue porque hay humedad y como esa pista permanentemente tiene voltaje, inclusive si el teléfono está apagado, que esté bajo batería, ahí va a estar constantemente ese voltaje en esas dos líneas. Por eso son tan susceptibles a dañarse y a deteriorarse. Este caso es diferente al de ahorita, aunque comparten la misma falla, no hay voltaje en esta línea, pero en este caso no era que la línea no llegara aquí porque se dañó esta que vemos acá, sino que la que viene desde el condensador a este lugar, entonces tenía sulfatado y se había perdido la continuidad con la pista interna. Este video lo van a encontrar completamente en YouTube para que lo analicen detenidamente, sino que se lo explico porque allá yo no lo explico. Aquí vamos entonces a raspar la pista con una aguja y nos encontramos con la última pista visible, y esto era lo que yo les quería tratar, porque esta pistita que vemos acá es la que hace contacto con la base que tiene arriba. Ella trae la información y se la entrega a esta base, o es la parte visible que vemos es esta, pero esta es la pista interna y lleva ese voltaje. Ahí está perdido porque no está unido acá. Y vamos a ver qué podemos hacer en ese caso. Ahí aplicamos flux, primero debemos de estañar, que otra vez tome estaño, ahí estamos recuperando la pista. Esta es la única solución que tengo cuando la pista se desaparezca. Cuando le decía que cuando algunas pistas del procesador se perdieran, es porque estas son un poco más fáciles de tratar porque están afuera, pero una de las que están adentro tendría que levantar el conector, hacer este tratamiento, tratar de encontrar la última pista visible, estañarla como la estoy estañando y soldarle un hilito. Un hilo. Y acá les regalo otro detalle: los parlanticos, los auriculares traen un hilo todavía más fino que el que les expliqué y sirve para hacer estas reparaciones. Es más fino y se adhiere más fácil porque es muy delgado, entonces nos va a ayudar para poder hacer esas reparaciones. Ahí vemos, ya estañé la pista y ya hice un puentecito con el último pedazo que solucioné ahí. Y entonces vemos cómo es el tratamiento. Aplico flux, de ahí trato de que baje bien con una agujita, y entonces voy a tratar esa pista. No la puedo ni siquiera apoyar duro el cautín porque la dañaría. Tengo que ser muy delicado, solo la voy a tocar y voy a tratar de derretir estaño ahí, tratando de que se quede plateadita, que agarre estaño para poderle soldar un cablecito. Eso es para recuperar una pista, y esto lo hacemos para cualquier caso, para recuperar una pista de memoria. Inclusive así también recupero la pista de señal cuando es por voltaje que está cerca ahí al conector de la batería. También hago este procedimiento muchas veces. Lo repaso hasta que vea que haya agarrado estaño esa última pistica, y ahí ya soldé entonces un cablecito para terminar de hacer el tratamiento. Este video lo van a encontrar en YouTube, en el canal, para que lo puedan también aplicar y ir practicando esta técnica. Y ahora entonces mostrarles aquí tres procedimientos que he hecho en reparaciones. La pista no la pude recuperar. Si no la puedo recuperar, tengo una opción: ya tengo el plano completo para jugar con él, para poder determinar qué debo hacer. Aquí hubo un celular que lo arreglé, probé voltaje y no llegaba, probé arriba, tampoco llegaba, y la pista sí tenía continuidad entre ellas. O sea, de aquí a aquí tenía continuidad, que no era la falla la primera que vimos que no tenía continuidad, sí tenía continuidad. Lo que no estaba llegando era acá y la línea interna se había perdido. Y esa línea hace continuidad esta resistencia. Entonces, ¿qué hago? Soldo un cable de aquí, rompo el blindaje y se lo soldo aquí a esta resistencia, y de una ese voltaje retomaría y haría activar la cámara y tendría solución. Segundo caso, me llegó uno que no tenía la pista interna,
y no la podía encontrar por ningún lado. Entonces lo que hice fue hacer este tratamiento, este fue el que ya vimos, que es darle continuidad a la pista, raspar el último, y aquí entonces este pedazo verde lo quité con el bordecito del bisturí con mucho cuidado, porque la pista iba era por aquí y ya se había dañado por la humedad, la humedad que le cayó, tal vez quién sabe qué líquido le caería, porque con la sal y eso hizo electrólisis y dañó todas esas pistas, porque la gente comete el error de seguir usando el celular y seguirlo alimentando, y ese voltaje como siempre está permanente acá y con cualquier humedad hace continuidad a tierra y va dañando el circuito internamente. Aquí lo alcancé a recuperar para poder aplicar la solución. Cuando apliqué esta solución no tenía el plano completo que les dejé, por eso me tocaba como última instancia buscarla ahí, pero es un buen ejemplo para que ustedes miren hasta todas las cosas que podemos hacer. Y les comentaba o en un comentario en la página que muchas personas, hay buenas gentes para decir teoría, muchas personas para hablar de circuitos, su funcionamiento, pero cuando les toca mostrar la práctica, cuando a ellos les toca enseñarles el ejemplo, entonces simplemente les explican qué temperaturas, pero usted nunca los ve haciendo un cambio de un circuito, reparando un teléfono de esta manera, simplemente muestran fotos y cosas, pero aquí le demostramos que sí se puede hacer las soluciones. Y este fue otro caso que me llegó, que la pista de aquí por la humedad se había dañado, entonces hice una reparación mandando un cable desde aquí hasta el condensador, que ese condensador le envía voltaje desde el IC de Power. Recordar, vamos a tener presente que le vamos a hacer limpieza. Si tenemos todos los voltajes, vamos a hacer limpieza. Si vemos que el comportamiento de los circuitos está bien, voy a conseguirme otra cámara, voy a alzar los contactos. Si es porque la latica no lo agarra bien, voy a tratar de acomodarla para que pueda apretar bien esa cámara. Y aquí entonces ya por último lo único que nos falta es aprender a cambiar el conector. Aquí vemos el conector, se lo saqué a una board vieja, lo saqué por la parte de abajo, le di calor sin compasión para sacarlo sin mover ninguno de sus contactos. De donde lo saqué sin preocuparme de hacerle ningún daño a la board, porque necesito el conector totalmente bueno. Este es el que vamos a montar acá. Este conector vino así, el cliente golpeó el teléfono, acabó con todas las pistas, pero las pistas superficiales, las pistas donde iba soldado estaban totalmente bien. Entonces aquí voy a hacer un resumen de este procedimiento. Este video también lo tengo en YouTube para que ustedes lo puedan observar. Aquí está la board que le saqué el conector, lo saqué intacto sin dañarlo, y esto es cuando todas las pistas están buenas. Sin embargo, así hayan pistas malas, lo puedo soldar y después haría puentes, como hemos aprendido a reparar las fallas. Aquí entonces la técnica es muy fácil. Vamos, en este caso voy a retirar ese conector dañado, lo voy a retirar por la parte de arriba, sin tener cuidado de nada, porque eso ya lo tengo que ir a botar. Entonces voy a cuidar el circuito y voy a darle calor por la parte de arriba para poder solucionarlo. Aquí entonces sí quiero explicar qué es esto. Esto es un blindaje que hice para proteger la cámara. Hice un cuadrito preciso del conector, puesto el conector ahí, le hice un cuadrito, lo cogí de una latica, le hice como si fuera una cajita, lo vamos a ensayar. ¿Para qué sirve esto? Sin embargo, yo voy a dar calor por debajo, pero esto me va a servir para darle aquí a los bordes cuando ya esté más, la temperatura aumente y se pueda adherir. Cambio de conector lo tienen que practicar varias veces, al menos con otra board, porque necesita un poquito de práctica, ya que tiene que caer preciso sobre todos esos pines y tiene alrededor de 26 contactos. Entonces son muchos los contactos, entre 24 y 26, muchos los contactos que tienen que quedar todos alineados para que no queden en corto. Este blindaje me va a ayudar porque solo con calor por debajo no voy a alcanzar a obtener la temperatura deseada para que se fije fácil, porque abajo están los LED, los diodos LED, y esos diodos LED de tanto calor
se van a intentar dañar, inclusive a veces se caen mientras uno está en este procedimiento. Entonces voy a tratar de dar calor más por esta zona, un poquito retirados de los LED, para que esto se funda y después sí ayudo a darle calor por arriba. También puedo darle calor por arriba primero para que esto acá se funda y después sostengo esa temperatura dándole calor por el sector de abajo, pero tenemos que tener cuidado. Si tenemos cinta térmica, le vamos a poner cinta térmica a los diodos para que no se vayan a dañar, y vamos a sostener esa temperatura para poder realizar este cambio de conector. Ahí vemos, y también podemos, si quiere, con la técnica que aprendimos de cambiar el PA de la señal con un tornillo arriba pesado para que le haga presión cuando se empieza a fundir. Ahí vemos que con esta técnica sí voy a poder dar calor por arriba. Si ustedes hacen eso sin ese blindaje, dañarían inmediatamente. Acá es donde digo que tienen que tener mucha práctica, porque es un poquito complicado sostener alineado todas esas pistas, pero sí se puede. Inclusive ahorita vamos a ver que el teléfono queda funcionando perfectamente, y ahí es donde digo, si tuviéramos algo fijo no estaría yo tocando ese conector, sino que lo trato de alinear antes que se enfríe la soldadura, porque después que se enfríe otra vez tengo que darle más calor a la board. Entonces ahí vemos, ya está casi prácticamente coronado. Sin embargo, sigo dándole calor para que se adhiera en todas partes. A veces se adhiere por acá, pero por aquí no quedó fundido, no quedó fundido el estaño y no se aseguró por ese sector. Entonces tengo que estar dándole calor por todos los sectores. Aquí estoy manejando los 400 grados de calor, y si estoy manejando poquito aire, estoy manejando entre 4,5 y 5 de aire, para que no me vaya a mover ese conector. Como es siempre grande, con bastante aire se me movería fácilmente de ahí. Entonces ahí vemos que la técnica la pueden ver bien en YouTube, en el canal, para que puedan ver. Ahí vemos el blindaje, cómo me protegió después que se enfríe, cómo me protegió totalmente el conector. Quedó totalmente impecable para recibir la cámara. Y vamos a ver entonces de cerca cómo quedó totalmente alineado. Y ahí obtuvimos darle solución a esa falla.